Desea comprar una casa de $222,000. Planea pagar el 10% como anticipo, y sacar un préstamo de 30 años por el resto. Parte A. ¿Cuánto va a ser el monto del préstamo? Debido a que está poniendo un 10% de anticipo, el monto del préstamo será del 90% de $222,000, ya que el 100% menos el 10% es del 90%. Entonces necesitamos encontrar el 90% de $222,000. Para encontrar el porcentaje de un número, convertimos el perfecto a un decimal y lo multiplicamos. El 90% del decimal es 0.90 o solo 0.9, lo que nos da 0.9 veces 222,000. Y ahora vamos a la calculadora. 0.9 veces 222,000 es 199,800. Is 199,800. Y por lo tanto, el monto del préstamo es de $199,800. Si se le solicitara encontrar el pago inicial, encontraríamos el 10% de 222,000. Que sería 0.1 veces 222,000. Que serían 22.200. Entonces, otra forma de encontrar el monto del préstamo sería tomar 222,000 y restar 22,200. Y ahora para la parte B, ¿cuáles serán sus pagos mensuales si la tasa de interés es del 6%? Para responder a estas preguntas, utilizaremos la fórmula de préstamo que se muestra a continuación, donde P es el monto del préstamo, que ahora sabemos es de $199,800, dándonos 199,800 iguales, en el lado derecho. Equals, and on the right side, PMT es el pago del préstamo que estamos resolviendo, por lo que tenemos PMT, luego en el numerador tenemos el pago multiplicado por la cantidad 1 menos y entre paréntesis, tenemos 1 más R dividido por N, donde R es la tasa de interés anual como decimal y N es el número de compuestos por año. Que si no se da específicamente, usamos el número de pagos por año. Entonces, para la parte B, nuestro 6%, que es un decimal, es 0.06. Esto se divide por N, porque está haciendo pagos mensuales y hay 12. Todo esto ha elevado el poder de N negativo por T, que es negativo 12 veces T como la duración del préstamo en años para préstamos a 30 años y, por lo tanto, T es 30. Paréntesis cerrado, todo esto se divide por R dividido por N, lo que nos da 0.06, dividido por 12. Y luego, para resolver PMT, evaluaremos este cociente aquí, que nos dará PMT veces el valor N. Y luego podemos resolver PMT dividiendo ambos lados por ese valor. Entonces yendo a la calculadora. Evaluaremos este cociente aquí en el lado derecho de la ecuación. Entonces tenemos paréntesis abierto, 1 menos paréntesis abierto 1 más 0.06. Dividido por 12, paréntesis cercano, dice elevar al poder de negativo 12 por 30, que es negativo 360. Flecha derecha para salir del exponente, cerrar paréntesis y luego dividirlo por el paréntesis que tenemos, 0.06 dividido por 12. Lo que significa que en el lado derecho de la ecuación, tenemos PMT veces aproximadamente 166.79161444. Sigamos adelante y escriba esto. La ecuación ahora es 199,800 es igual a veces PMT. equals PMT times De nuevo, 166.79161444. 7916144. Y eso resolverá para PMT el pago del préstamo, dividimos ambos lados de la ecuación por 166.79161444. 7916144. Observe en el lado derecho, este cociente es igual a 1, dándonos PMT por 1, por supuesto, que es solo PMT. Entonces, el pago mensual será este cociente aquí, que redondearemos al centavo más cercano. Entonces volviendo a la calculadora. Tenemos 199,800 dividido por 166.79161444, ingrese. 166.7916144. Enter.
Al centavo más cercano, si la tasa de interés es del 6%, el pago mensual será de $1,197.90. $7.90. Y ahora para la parte 100, se nos pide determinar los pagos mensuales si la tasa de interés es del 7% en lugar del 6%. Para hacer este cambio, podemos volver a esta ecuación aquí. Y simplemente cambie el 0.06, que es 6% como decimal a 0.07, que es 7% como decimal. Entonces, de nuevo, ahora cambiaremos 0.06 aquí y aquí a 0.07. Entonces tenemos 0.07 aquí y 0.07 aquí. Y ahora volvamos y determinemos este cociente aquí nuevamente. Si presionamos la segunda entrada, aparece la entrada anterior que luego podemos editar. Entonces, si presiona Second Enter 2 veces, nos devuelve a esta expresión donde ahora solo podemos cambiar 0.06 a 0.07 para ahorrarnos algo de tiempo. Presiona la flecha izquierda hasta que estemos por encima de los 6 para 0.06 aquí. Cambie esto a 7 y luego cambie esto 0.6 a 0.07 también. Luego presionamos la flecha derecha hasta que hayamos superado los 6. Y cambie esto a 7 y luego presione Enter. Y ahora este cociente es aproximadamente 150.307567.9. Y por lo tanto, el lado derecho de la ecuación se puede escribir como PMT multiplicado por este valor aquí. Avancemos y hagamos eso. Cuando la tasa de interés es del 7%, tenemos la ecuación 199.800 igual a PMT multiplicado por 150.307567.9. 307.5679. Y eso resolverá para PMT el pago mensual. Dividimos ambos lados de la ecuación por 150.307567.9. 5679. Simplificando a la derecha, este cociente es 1, dándonos PMT por 1, que es PMT. El pago mensual es igual al cociente de la izquierda, que ahora evaluará en la calculadora y redondeará al centavo más cercano. Ahora 199.800 dividido por 150.307567.9. 307.5679. Al centavo más cercano, si la tasa de interés es del 7%, el pago mensual es ahora de $1,329.27. 27 cents. Al observar los pagos mensuales, observe cómo el pago mensual aumenta en más de $130 cuando la tasa de interés pasa del 6% al 7%, por lo que la tasa de interés de un préstamo hipotecario es tan importante. Espero que hayas encontrado esto útil.